Presidente, con su presencia están presentes 17 señores congresistas. El quórum para la presente sesión es de 13 señores congresistas. Tenemos el quórum necesario para poder iniciar la sesión si así lo considera. Señorita relatora, González Cruz presente. Listo, señor González Cruz. Ya lo registré, gracias. Están presentes 18 señores congresistas. Doctora Durán, me parece que el doctor Roel también estaba presente. ¿Podría usted, a los que no han de repente respondido, volver a llamar, por favor? Solamente a ellos. Perfecto. Congresista Almerí Beramendi. Congresista Columbu Plata. Congresista Lazo Villón. Congresista Mamani Barriga. Congresista Roel Alba. Congresista Salinas López. Señor presidente, están presentes 18 señores congresistas. El quórum para la presente sesión es de 13 señores congresistas. En consecuencia, tenemos el quórum suficiente para poder iniciar la sesión. Muchísimas gracias, doctora Durán, por su intervención. Entonces, con el quórum correspondiente se da inicio a la 10ª sesión ordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento correspondiente al periodo de sesiones 2020 y 2021. Señores congresistas, tengo la infausta, no noticia porque ya creo que todos ustedes saben, pero señalar la infausta noticia del fallecimiento del padre de la congresista Marta Chávez Cosío. Tengo entendido que el día de ayer lamentablemente ha dejado de existir, ha fallecido. El papá de la congresista Marta Chávez, por eso que ha pedido licencia y el día de hoy lamentablemente no nos acompaña, lo cual nos conduele y manifestamos desde la presidencia nuestra solidaridad, al igual que el Pleno de la Comisión de Constitución. Y también ha fallecido la madre, justo el día de ayer ha fallecido la madre de la ex congresista y vicepresidenta de la República, Marisol Espinosa Cruz, ¿no? Por un lado el padre de la congresista Marta Chávez y por otro lado la madre de la ex congresista Marisol Espinosa Cruz, que además en algún momento integró la Comisión de Constitución. Así que creo yo que es momento, por respeto y solidaridad, de guardar respetuosamente un minuto de silencio por quien vida fue tanto la madre de la ex congresista Marisol Espinosa como el padre de la congresista Marta Chávez. Así que por favor les rogaría que se pongan de pie para guardar un minuto de silencio. Muchísimas gracias. Bueno, les decía que con el quórum correspondiente se da inicio entonces a la 10ª sesión ordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento correspondiente al periodo de sesiones 2020-2021. Sección despachos. Señores congresistas, a través de la plataforma virtual de Microsoft Teams, así como sus correos institucionales, se ha enviado un cuadro que registra los documentos recibidos y remitidos por esta comisión del 22 al 28 de junio del 2020, así como de los proyectos de ley y decretos de urgencia recibidos en el mismo periodo.
no han ingresado tratados internacionales ejecutivos ni decretos legislativos. Si tuvieran interés en alguno de estos documentos, por favor, sírvanse a solicitarlo a Secretaría Técnica. Segundo, acta. A sus correos electrónicos y por la plataforma virtual Microsoft Teams se han alcanzado las actas de la sexta y séptima sesión ordinaria de fecha 2 y 10 de junio de 2020 respectivamente. Si no hubiera alguna observación, solicito someter al voto la aprobación de ambas actas, repito, la de la sexta y séptima sesión ordinaria de fechas 2 y 10 de junio del 2020, digo respectivamente, y creo que es el momento de hacerlo. Así que, doctora Durán, por favor, con la misma asistencia, someta a votación las actas para su respectiva aprobación. La palabra, señor presidente. La ¿Cómo no? ¿Cómo Carlos no? Mesías, señor. Sí, adelante, congresista Mesías, encantado. Tengo dos observaciones, señor presidente. Adelante. Al acta del 2 de junio, senté posición en relación con los proyectos de ley de esa fecha, sobre todo el relativo a la reforma constitucional en materia de porcentajes a la salud, y no se ha registrado ni una sola de mis palabras. Pediría por favor que se agregue por lo menos un resumen de mi posición. Correcto, así será. Y en el acta del 9 de junio también intervine sobre el proyecto de ley del distrito o electoral de los extranjeros, de los peruanos en el extranjero, y tampoco se ha consignado mi intervención. Hago esas observaciones al acta para que se puedan agregar mis posiciones. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Mesías. Solamente decirle que se hace un resumen de lo dicho, ¿no? Pues evidentemente es un acta y de los temas principales, de las aristas principales, se hace un resumen de lo que usted ha dicho y eso se hará. Así que no se preocupe, señor Mesías, encantadísimo. Sí, lo sé, presidente, solo que no se dice nada. Se va a decir, no se preocupe, con cargo a redacción. Gracias. Gracias a usted. No, a usted. Se está también, damos la bienvenida también a los congresistas Luis Robel Alba, que acaba de hacerse presente, el congresista Franco Salinas y la congresista Leslie Lazo Villón. Entonces, secretaria técnica, por favor, tomar la asistencia de los tres señores parlamentarios. Muy bien, con la misma asistencia, por favor, doctora Durán, tome nota sobre la votación para aprobar las actas del 2 y 10 de junio del presente año. Congresista Aliaga Pajares. Congresista Aliaga. Congresista Almerí Beramendi. Congresista Almerí. Congresista Columbus Murata. Congresista Columbus. Congresista Costa Santolaya. A favor. Gracias. Congresista Espinosa Rosales. Congresista Espinosa. Gracias. Congresista González Cruz. Congresista González. Disculpe, secretaria, Aliaga a favor. Disculpe, problemas. Gracias, señor congresista Aliaga. Congresista González Cruz. Congresista Gupioc Ríos. Congresista Gupioc. Congresista. A favor. Gracias. Congresista Lazo Villón. A favor. Gracias. Congresista Lizárraga Houghton. A favor. Gracias. Congresista Yauli Romero. A favor, señorita. Gracias. Congresista Mamani Barriga. A favor. Gracias. Congresista Mesías Ramírez. A favor, con las observaciones que hice y los añadidos que pedí. Por supuesto. Congresista Omonte Durán. A favor. Gracias. Congresista Paredes Eizaguirre. Congresista Paredes. Congresista Pineda Santos. A favor. Gracias. Congresista Ramos Zapana. Congresista Ramos. Perdón, señorita, A parece favor.
Parece seguir, por favor, también. Gracias, señora. Gracias, señora congresista Paredes. Ya la tengo registrada. Congresista Ramos Apana. A favor. Gracias. Congresista Raime Marín. A favor. Gracias. Congresista Retamoso Lezama. A favor. Gracias. Congresista Roel Alba. A favor. Gracias. Congresista Salinas López. Ya aprendí cómo se apaga. A favor. Gracias. Congresista Valdés Farías. Acá. A favor. Gracias. Congresista Vázquez Chuquilí. A favor. Gracias. Congresista Chejade Moya. Ahí. Acá en Potito. A favor, a favor. Acá es. Señor presidente, han votado 20 señores congresistas, todos a favor. Se han aprobado las actas de la sexta sesión ordinaria y de la séptima sesión ordinaria por unanimidad. Carlos Almería, a favor. Señor presidente, para que consideren mi votación y asistencia, por favor, Dieter Columbus. Claro que sí, congresista Columbus. A favor del tema de las actas y por favor la secretaria técnica, la doctora Durán, consignar mi asistencia. Muchísimas gracias, presidente. Perfecto. Buenos días. Almería, a favor. Gracias. Señor presidente, serían 22 señores congresistas que han votado a favor de la aprobación de las actas. Listo, muchísimas gracias. Entonces, se ha aprobado por unanimidad las actas, repito, de la sexta y séptima sesión ordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento. Así que mil gracias a todos ustedes. Sección informes. Señores congresistas, debo informar que hemos recibido del coordinador del grupo encargado del control de los actos normativos del Poder Ejecutivo, el congresista Gino Costa Santolaya, 8 informes correspondientes a Decreto Legislativo número 1472, norma que faculta al Programa Nacional de Alimentación Escolar Jaliwarma a proporcionar excepcionalmente alimentos para personas en situación de vulnerabilidad en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19. Segundo, Decreto Legislativo 1456, norma que tiene por objeto establecer la medida excepcional de cooperación laboral entre entidades públicas mientras se encuentre vigente la emergencia sanitaria a nivel nacional. Tercero, Decreto de Urgencia 025-2020, norma que dicta medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional. 4. Decreto de Urgencia número 026-2020, norma que establece diversas medidas excepcionales, 026-2020, medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus COVID-19 en el territorio nacional. Asimismo, el Decreto de Urgencia 5027-2020 establece medidas para la protección económica de los hogares vulnerables ante el riesgo de la propagación del COVID-19. 6. Decreto de Urgencia 30-2020, norma que dicta medidas complementarias y temporales para la autorización a salud para el uso de inmuebles para la prevención y atención de la emergencia producida por el COVID-19. Séptimo, Decreto de Urgencia número 034-2020, norma que establece el retiro extraordinario del Fondo de Pensiones en el sistema privado de pensiones como medida para mitigar los efectos económicos del aislamiento social obligatorio y otras medidas. Y octavo, Tratado Internacional Ejecutivo número 222, acuerdo entre la República del Perú y la República Federal de Alemania sobre cooperación financiera 2016, aportaciones financieras, donaciones, publicado en el Diario Oficial del Peruano el 15 de noviembre de 2019. Estos informes tienen entonces que ser debatidos y votados por esta comisión o grupo de trabajo, luego de la sustentación que realice el señor coordinador, por lo que la próxima semana seguramente se agendará para la sustentación correspondiente del congresista Gino Costa. Si algún congresista tuviera algún tema sobre el cual informar, por favor, sirva a indicarlo con respecto a esto u otros temas. Muy bien, sección pedidos. Señor presidente, solamente para informar que, gracias señor presidente, para informar que nuestra colega, la congresista Marta Chávez, no sé si ya se ha tramitado su dispensa para hoy, pero... Hemos guardado un minuto de silencio. Hemos guardado un minuto de silencio, congresista Columbus. Gracias, presidente. No, a usted. Bien, gracias por informarnos también, ¿no? 4. Sección pedidos. Si algún congresista tuviera algún pedido que formular, por favor, sirva a indicarlo en este momento. Sí, presidente. Renan Espinosa, tengo un pedido, por favor. Adelante. Adelante con este Espinosa. Sí, presidente. Pido, por favor, que se modifique la agenda del orden del día, la agenda planteada para esta sesión,
en el siguiente término, que el punto 5 consignado en la agenda pase a ser el punto 1. Sustento mi pedido por cuanto este dictamen o este predictamen de reforma constitucional, que también es una reforma electoral, tiene un carácter no solo de muy importante, sino de muy urgente, por el plazo que está por vencerse. Como es de conocimiento, estimado presidente, este jueves 2 sería el último pleno antes del 5 de julio que se vence la legislatura. Por tratarse de una reforma constitucional, bien es sabido que hay que votar en 2 legislaturas consecutivas una reforma de esta magnitud, y por tratarse de una reforma electoral, tiene un carácter de urgente por tratarse de reglas de juego antes del proceso electoral. Por tal motivo, presidente, hago este pedido, que se consulte sin duda a los miembros de la comisión, que el punto 5 de la agenda pase a ser el punto 1 por su carácter ya expuesto de importante pero sumamente urgente. Muchas gracias. Una interrupción, señor presidente, perdón. Sí, adelante. Señor presidente, muchas gracias. Gracias, congresista Espinosa, por la interrupción. En la misma línea, señor presidente, ver la posibilidad en esta sección de pedidos, si es que se puede priorizar lo ya previamente manifestado por el señor congresista Renan Espinosa, toda vez de que ya es un tema que, por cuya trascendencia y tal vez por lo largo que podría ser esta presente sesión, podría dilatarse y tenemos el tiempo como primer adversario. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Aliaga y congresista Espinosa. Tiene el uso de la palabra el congresista Gino Costa Santolaya, por favor. Muchas gracias, presidente. Buenos días. Saludo a usted y a todos los integrantes de la comisión. Quiero sumarme al pedido de mis colegas Renan Espinosa y Guillermo Aliaga, en el sentido de introducir una variante en la agenda a efectos de poder abordar el tema de impedimentos para postular. Es una reforma constitucional y, como se ha dicho, debe ser aprobada, discutida y ojalá, presidente, aprobada esta semana. De lo contrario, no tendrá vigencia en las próximas elecciones. Y sugeriría que también podamos darle la segunda prioridad a otro tema pendiente, también reforma constitucional, que es lo referido a inmunidad parlamentaria, que venimos ya discutiendo hace varias semanas. Los 2 proyectos tendrían que ser aprobados en primera votación si queremos que tengan una vigencia en las próximas elecciones. Entre ellos, claramente, el más importante y tiene una incidencia directa en la elección es el que tiene que ver con los impedimentos, pero inmunidad también está, al igual que el anterior, en debate en este Congreso desde marzo del 2019, presidente. Son 2 componentes de la reforma política que el Congreso y el país discuten desde entonces. Han sido temas de discusión en la campaña electoral que nos trajo al Congreso. Fueron incorporados como prioritarios para verse este semestre en el plan de trabajo de la Comisión de Constitución. Y como digo, ambos fueron abordados en el Congreso disuelto y son relevantes para el próximo periodo de elecciones, de manera que por esas razones me permito sumarme a ese pedido, agregando que también en segundo lugar podamos ver inmunidad parlamentaria y pidiéndole, presidente, que nos disculpe con nuestros invitados. Sé, por ejemplo, que nuestro amigo Alberto Bengolé, en representación del Partido Popular Cristiano, ya está enganchado a esta sesión. Estaba en agenda que él y otros representantes de Acción Popular y Unión por el Perú hicieran uso de la palabra comenzando la reunión, pero creo que con las disculpas del caso entenderán que estos temas tienen una prioridad y una urgencia, como han señalado mis colegas Espinosa y Aliaga. Estoy seguro que lo entenderán. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Costa. Tiene la palabra la congresista Rosario Paredes. Muy buenos días, señor presidente, y a todos los dignos integrantes de esta importante comisión. Señor presidente, conocedora de la importancia de esta comisión para los destinos del país y de cómo está usted llevando adecuadamente y con
con gran sapiencia los temas importantes de nuestro país, quiero pedir que se pide el expediente completo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del caso Chávarri y que se invite a la Fiscal de la Nación, que se trate en esta comisión el tema si es que constitucionalmente se puede dejar sin efecto. Es un pedido que lo hago a pedido de toda la población. No olvidemos que la caída del anterior Congreso tuvo como principal causa el blindaje, ¿no? El blindaje que se dio al fiscal Chávarri. Mi pedido, señor presidente. Gracias. Muchas gracias. Para finalizar, el congresista Almerí, por favor. Presidente, en primer lugar, presidente, considero una falta de respeto si se ha hecho una agenda y se ha invitado a personajes que dirigen un partido político. Creo, presidente, que la agenda tiene que cumplirse. Entraríamos en todo caso más adelante a poder modificarla, pero por respeto a nuestros invitados, creo, presidente, que se debe sostener la agenda que usted nos ha enviado. En segundo lugar, presidente, le pido a usted, y se lo pido con mucho respeto y aprecio, presidente, que usted se pronuncie en nombre de nuestra Comisión de Constitución, que viene siendo vapuleada por la prensa porque dicen que estamos blindando al tal señor Chávarri, el fiscal de la Nación, lo cual es una mentira, presidente. Y ya estamos cansados y sabemos todo al hartazgo de esta situación mediática que nos quieren poner a nosotros como blindaje. ¿Qué blindaje, señor presidente? El congresista Roel, con quien no tengo ni amistad, y sé que está tratando de llevar esta Comisión de Acusaciones Constitucionales de la manera reglamentaria, derivó el tema del ex fiscal de la Nación Chávarri a pedido del congresista Gino Costa. Evitó hacer una acusación en el cual, basándose en el reglamento del Congreso, que es ley para nosotros, que era un tema que había sido archivado por el Congreso anterior, y nos quieren ahora tirar la pelota, presidente, a nosotros. En todo caso, formulemos una denuncia penal, porque todos estamos de acuerdo en que este señor Chávarri, creo, ha cometido actos de corrupción. Pero no que digan, presidente, y ahí usted lo puede leer en La República, porque también a usted lo indisponen de una manera así, me parece totalmente, yo, presidente, siempre trato de tener un punto de vista neutral, pero de una manera acusatoria, como que estamos acá proponiendo proyectos de ley, presidente, que son inconstitucionales, fuera de la legalidad y favoreciendo a la corrupción o a la impunidad. Y yo creo, presidente Chejade, le pido que usted haga un pronunciamiento en nombre de la Comisión de Constitución, que la prensa está totalmente equivocada, que se informen bien los editores, los que escriben. Acá no estamos blindando a nadie, presidente, y creo que los subgrupos de trabajo queremos cumplir a cabalidad nuestro trabajo, pero reglamentariamente. Si no cambiemos el reglamento, eso es lo que le pido, presidente. Gracias. Gracias. Hay algunos invitados. Yo le pediría que por favor abreviemos el tema de los discursos, de los pedidos de un minuto, por favor, por respeto, ¿no? Rubén Ramos Zapana, con todo aprecio, por favor, congresista. Muy buenos días, señor presidente. Yo me sumo, señor presidente, al pedido de la congresista Rosario Paredes Izaguirre. Es momento de que nosotros tenemos que, y también al congresista Almerí, deslindar de este tipo de acusaciones que nosotros estamos, digamos, protegiendo, ¿no? La corrupción. Si bien es cierto, en nuestro país, señor presidente, la impunidad es lo que hay que derrotar. Es decir, cometen acá por allá y no pasa. Entonces, a partir de ahora, el Congreso, la Comisión, tiene que mostrar una especie de transparencia, aclarar asuntos que nos relacionan, señor presidente. Es mi pedido. Repito, me sumo al pedido de la congresista Rosario Paredes Izaguirre. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, congresista Rubén Ramos Zapana. Con todo aprecio, congresista Isaías Pineda ha pedido para terminar el uso de la palabra. Presidente, gracias.
saludarlo y así también a través suyo a todos los congresistas de la comisión y de la misma manera a los señores representantes de las organizaciones políticas que nos acompañan. Para transmitirle nuevamente la solicitud, señor presidente, que el 5 de julio del presente año termina la primera legislatura del Congreso de la República. Solicito, por favor, se pueda agendar en la sesión extraordinaria del día de mañana, miércoles 1 de julio, la sustentación del proyecto de ley 5404-2020 SR, que propone modificar la ley orgánica de elecciones para una debida representación de los pueblos indígenas. Agradezco, señor presidente. Muchas gracias, congresista Pineda. Congresista Vázquez, por favor, con todo aprecio. Muchas gracias, señor presidente. Quiero, por favor, también establecer, creo que la mayoría, si no me equivoco, de los que estamos como miembros, sea titulares o accesitarios de la Comisión de Constitución, estamos también en la comisión, en la subcomisión de acusaciones constitucionales. En ese mismo entender, creo que en aras también de que esto sea totalmente transparente y totalmente deslindemos cualquier tipo de blindaje como falsamente lo ha establecido uno de los congresistas que también es miembro de la Constitución. Entonces creo que va a ser también este espacio para demostrarle con absoluta claridad que no hay ningún tipo de blindaje a ningún vamos a decir, fiscal, nada. Nosotros queremos actuar de la mejor manera y sea usted, porque también usted ha sido es parte de la subcomisión, yo me uno para que esta comisión también se pronuncie, para que le quede absolutamente claro que en la subcomisión de acusaciones constitucionales no ha habido ningún elemento de blindaje absolutamente a nadie. Entonces eso quiero dejarlo absolutamente claro, para que de tal manera que el congresista le quede absolutamente claro, a pesar de toda la experiencia congresal que tiene. Muchas gracias. Gracias. Por favor, para finalizar, la congresista María Cristina, Retamoso. Adelante, por favor, con todo aprecio. Buenos días, presidente. Por su intermedio, saludar a los invitados y también a nuestros colegas congresistas de la Comisión de Constitución. Presidente, para unirme al pedido del congresista Renan Espinosa, puesto que, si bien es cierto, debemos respetar la agenda programada, pero también es cierto que el tiempo es muy apremiante y se debe dar prioridad a temas de reformas constitucionales. Es por ello que también me uno al pedido, o en todo caso se les pueda atender a los invitados de las organizaciones políticas y seguidamente se pueda atender el predictamen que es referido a impedimentos para postular a cargos de elección popular. Eso es cuanto le menciono, presidente. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias a usted. En esa línea, señores congresistas, nosotros tenemos una agenda, acá nadie va a blindar absolutamente a nadie. Recojo el pedido de Renan Espinosa, con mucho agrado, el pedido de Gino Costa, de todos en general. Vamos a priorizar los temas de reforma política y constitucional el día de hoy. Se verán priorizándolos, tanto el de la eliminación de la inmunidad parlamentaria como el tema de los impedimentos, tienen mi palabra, y el de los impedimentos estará dentro de los primeros puntos. Pero no podemos dejar, digamos, de lado a los invitados que están desde antes de las 11 de la mañana por un tema de respeto. Además, la exposición de ellos es una exposición, digamos, relativamente corta, resumida, y yo creo que hay que escucharlos, y luego vendrán los dos, inmediatamente pegados, los dos proyectos de reforma constitucional, tienen mi palabra. En ese aspecto sí vamos a modificar un poco la agenda. Muy bien, señores congresistas, como primer punto, para la sesión de hoy, tenemos como invitados a dos representantes de organizaciones políticas, el del Partido Popular Cristiano y de Acción Popular, partidos tradicionales, partidos clásicos, que han tenido, digamos, una vida longeva, y esperemos que la siga teniendo dentro de la historia republicana y política del país. Se hizo la invitación también al señor congresista José B. Antonio como representante de Unión por el Perú, pero lamentablemente no se tuvo confirmación sobre su participación.
Como recordarán, la semana pasada tuvimos como invitados Patricia Lee Sotelo de Somos Perú, Luis Galarreta Velarde del Partido Fuerza Popular y Marco Arana del Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. El día de mañana tendremos a otros representantes de otros partidos políticos porque estamos justamente viendo los predictámenes de democracia interna. Lo que esta comisión quiere escuchar son las posiciones de todas las organizaciones políticas respecto a los proyectos de ley que vienen siendo estudiados y debatidos en esta comisión a efectos de poder conocer sus pareceres y legislar sobre la base de información obtenida de fuente directa, que son los partidos políticos, los afectados finalmente, los protagonistas. Hoy tenemos la presencia tanto de Alberto Bengolea como de Edmundo del Águila, representantes de sendos partidos, repito, tanto del Partido Popular Cristiano y Acción Popular respectivamente, que nos darán de alguna manera a conocer su posición en relación a las propuestas legislativas presentadas con la finalidad de salvaguardar la salud de los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos políticos frente a la situación de emergencia sanitaria originada por la consecuencia de la pandemia del COVID-19 con respecto a las elecciones generales y democracia interna de tanto este año como el próximo. Proyecto de ley número 5027 de 2020 que propone de forma excepcional reglas específicas para el proceso de democracia interna en los partidos políticos. Proyecto de ley 5031 de 2020 que propone modificar la legislación electoral para la realización del proceso de elecciones generales de 2021 a causa del COVID-19. Proyecto de ley 578 de 2020 que propone incorporar de manera excepcional diversas disposiciones transitorias finales en la ley de organizaciones políticas. Ley 28094, proyecto de ley también 5080 del 2020 del Congreso de la República que propone, entre otras medidas, la modificación de la fecha para las elecciones generales del año 2021, proyecto de ley 5212 del 2020 del Congreso de la República sobre voto facultativo para personas vulnerables a la COVID-19 para el proceso electoral 2021, proyecto de ley 5367 de 2020 del Congreso de la República que propone incorporar la primera disposición complementaria de la ley 28094, ley de organizaciones políticas sobre utilización de medios tecnológicos para el ejercicio de la democracia interna en las organizaciones políticas y proyecto de ley 5516/2020 Congreso de la República, ley que modifica los artículos 7, 18, 18A, 18B de la ley 28094, ley de organizaciones políticas para permitir la afiliación y renuncia digital. Repito, como primer invitado está nuestro amigo y ex congresista de la República, colega también, ex colega, Alberto Bengolea Delgado, a quien le agradecemos por su presencia y dejamos en el uso de la palabra por el tiempo que él considere pertinente para expresar la posición de su partido, al cual él representa, el Partido Popular Cristiano, PPC. Así que, por favor, Alberto, por el tiempo que consideres necesario, con todo aprecio y con toda simpatía, te damos el uso de la palabra. Correcto. Señor presidente, buenos días. Mi saludo a todos los miembros de la comisión. Para mí es muy grato compartir algunos minutos de esta mañana con ustedes dentro de su importante agenda. Y además saludo el gesto democrático de invitar a todas las organizaciones políticas y de escuchar a todos para una legislación tan importante, además que compete a todos los partidos políticos con vocación de participar en la vida democrática del país. Se nos ha hecho llegar al PPC una lista de proyectos de ley que hemos analizado con la seriedad que corresponde. Inmediatamente que estos nos llegaron, se formaron las comisiones correspondientes y se convocó a una reunión de comisión política del Partido Popular Cristiano que se ha desarrollado anoche, de manera que después de un intenso debate político y de las exposiciones de rigor, se produjeron las votaciones que nos permiten presentar el día de hoy esta pequeña ponencia en donde vamos a fijar algunos puntos de vista sobre los proyectos que estuvieron en nuestra vista. Hemos creído pertinente no hablar de cada proyecto en particular, sino más bien de los grandes temas que se debaten en este momento y que están alrededor de cada uno de los proyectos, de manera que de la manera más simple posible, de la manera más sencilla, fijaremos aquí nuestro punto de vista sobre esas situaciones, dejando clara constancia, a pesar de las opiniones que vamos a poner, que el PPC es hoy, creo, sin arrogancia, el único partido que cumple absolutamente con todas las disposiciones que contiene la normativa actual. Es decir, la última legislación, producto de la Comisión Tuesta, fijaba una serie de condicionantes para participar en las elecciones y el PPC las cumple todas, desde el número de militantes hasta el número de bases, absolutamente todos los requisitos son cumplidos por el PPC. A pesar de lo cual consideramos, por un lado, que hay algunos ajustes que hacer en general, los hicimos saber en su momento en el Congreso anterior,
pero por otro lado, en particular para la coyuntura, hay todavía más ajustes que hacer si queremos llevar adelante un proceso electoral de la mejor manera posible y que refleje de la mejor forma el sentir de la ciudadanía peruana. De esta manera, entonces, si me lo permite quien está exponiendo, pasaremos al primer punto. Como primer punto de agenda, lo primero que quisiéramos fijar es que, y tal vez me pueden ayudar con la siguiente filmina, es que es posición del PPC que la fecha no debe moverse un ápice. Me refiero a la fecha de cambio de mando, porque algunas cosas se han escuchado, seguramente hay rumores, ya conocemos cómo es el mundo de la tecnología y la información y corren diferentes rumores que no son beneficiosos para la salud de la democracia peruana y por tanto lo primero que tendría que quedar absolutamente claro en declaraciones del Ejecutivo, del Legislativo y de todos quienes ejercen hoy día el poder, podríamos pasar al anterior, por favor, es que el plazo del 28 de julio del 2021 es inamovible. Ese plazo no puede moverse. Desde allí partimos y es la primera fecha que tendríamos que tener clara para cualquier legislación necesaria. El 28 de julio del 2021 tiene que haber cambio de mando. Y ese es un tema del cual nosotros pensamos no hay nada que discutir, esa fecha no se debe cambiar, no hay ninguna excusa que valga al respecto, ni siquiera la pandemia terrible que estamos viviendo, porque ya se está demostrando en otras naciones que se pueden realizar procesos electorales y por tanto no hay ninguna fecha que modificar. Hay ajustes que hacer, estamos seguros de eso, pero de ninguna manera modificar la fecha que está fijada y que es histórica en el Perú, el 28 de julio tiene que haber cambio de mando. A partir de allí es que tenemos que correr los plazos hacia atrás y no al revés, comenzando a contar de allí para atrás. Ahora si puedo pasar a la siguiente, por favor, para seguir desarrollando ideas. Gracias. A partir de ahí decíamos, pensamos que hay que adecuar los plazos para que los tiempos puedan ajustarse en un calendario electoral, y este es un segundo pensamiento que tenemos en el PPC, que debe respetar las cosas tal cual estamos acostumbrados a hacer los peruanos. Primera vuelta, segunda vuelta, y tras la segunda vuelta además un tiempo prudente para que haya una correcta transferencia de mando al 28 de julio del 2021. No por apurados vamos a hacer mal las cosas, y no se trata solamente de establecer plazo entre una elección y otra, también es indispensable. Si queremos que haya un buen cambio de mando y si queremos que el próximo gobierno que va a asumir una nación en estado sumamente complicado, lo haga de la mejor manera posible, que tenga el tiempo suficiente, el necesario, para ese cambio de mando. A partir de ahí, nosotros pensamos que tiene que haber un tiempo adecuado para el cambio de mando después de la segunda vuelta electoral y un tiempo prudente entre la primera y la segunda vuelta electoral para que haya, y esta es entonces esta idea, que haya primera vuelta, segunda vuelta, y un tiempo para el cambio de mando. Y aunque no está escrito, me parece, no estamos de acuerdo en el PPC con que se reduzca ninguna valla. Y lo decimos nosotros que hemos sufrido directamente las consecuencias de la valla. Las vallas han sido fijadas para cumplirse, tienen un objetivo que trasciende el interés de los partidos políticos. Para nosotros primero es el Perú y después es el PPC, y después los intereses personales. Y a partir de eso somos unos convencidos que la salud de la democracia peruana pasa, entre otras cosas, por reducir la oferta electoral, por reducir el número de partidos políticos. Y en ese sentido las vallas sirven para eso precisamente. Y en lo que respecta a las vallas para asumir la presidencia de la República, no creemos que en un momento en donde hay tanta debilidad en la representación política debamos bajar vallas. Con el mayor respeto y el mayor afecto, vean ustedes el propio Congreso en el cual ustedes están y en el cual nosotros aspiramos a haber estado. Es un Congreso que tiene una dispersión del voto como nunca antes se ha visto en el país. El vencedor de los comicios, y saludo al Mundo del Águila que he escuchado que está con nosotros, el vencedor de los comicios apenas obtuvo el 11%. No recuerdo otro momento en la República en donde esto haya ocurrido. Es decir, entre el ganador del ajuste electoral y quien no pasó la valla, hay una diferencia de apenas 6 o 7 puntos. Esto no puede ser saludable para ningún sistema democrático. Entonces pensamos que las vallas tienen que cumplirse y tienen que obligarnos a los partidos políticos a entender la realidad, ¿no es cierto?, a dejar de lado las diferencias que entiendo yo en algunos casos son pequeñas, pero que son muchísimas, para tratar de buscar sendas de acuerdo para construir una democracia saludable que hoy en el Perú no tenemos. Y para eso es que se hicieron las vallas, de manera que no estamos de acuerdo con que se reduzca ninguna valla de las que existen actualmente. Por el contrario, creemos que tenemos que mantenernos con firmeza, porque lo que tiene que cambiar no es una norma que facilite la vida a los partidos políticos. Lo que tiene que cambiar son los partidos políticos que se adecúen a una lógica electoral que fue establecida en un momento precisamente para darle legitimidad y fuerza
a la representación popular. De manera que así estando las cosas, lo que pensamos es que no es que tenga que bajarse la valla en la ley para que los partidos estén felices, sino al revés. Los partidos tienen que entender la realidad para tratar de, en lugar de dispersarse, unirse a efecto de lograr también la unidad en la votación popular. Ahora, ¿quién debe fijar esos plazos? Pensamos también, con el mayor respeto, que esos plazos no lo debe fijar ningún partido político y tampoco el Congreso de la República. Debería fijarlos OMPE, que es quien tiene la experiencia y quien sabe realmente cuánto tiempo le determina arrojar unos resultados y estar listos entre una vuelta u otra. De manera tal que, a efectos de legislar, nosotros sugeriríamos, con el mayor respeto, que consultado el organismo electoral se siga a pie juntillas lo que el organismo determine, es decir, a partir de su experiencia, que sabe exactamente cuánto tiempo necesita, se fíjese una ley o se deje una norma general que posibilite al propio organismo electoral que fije los plazos correspondientes cuando se elaboren las normas para cada proceso electoral, de manera tal que los plazos no sean adecuados a lo que a alguna persona buenamente se le ocurrió, sea esta miembro de un partido político o miembro del Parlamento, sino que sean adecuados a lo que la realidad nos indica, y la realidad la conocen los organismos electorales. Repasando entonces, pensamos que no debe moverse la fecha del 28 de julio, ese es el deadline, y a partir de ahí para atrás, y para atrás en función a plazos que deben ser entregados por OMPE y, repito, con primera vuelta, segunda vuelta y sin bajar ninguna valla, que las vallas se mantengan de manera tal que podamos ir confluyendo las colectividades políticas e ir recuperando una salud democrática que creo en el Perú hemos perdido. Cuando teníamos mayor democracia teníamos menos partidos, como ocurre con todas las democracias saludables del mundo. La nuestra es una expresión lamentablemente inmadura de democracia en donde creemos que tener 20 o 30 partidos y por tanto 20 o 30 postulantes nos demuestra muy democráticos y en realidad habla de una salud endeble. Fijadas las fechas de elección, gracias por el cambio, fijadas las fechas de la elección, la inscripción a las listas de la presidencia, vicepresidencia, Congreso de la República y demás no requiere de demasiada anticipación y aquí sí entendemos que hay un dato elemental por la coyuntura, ¿no es cierto? Es decir, fijadas las fechas y sabiendo cuándo es la primera fecha electoral, no es que necesitemos 180 días, como hoy día determina la ley, para inscribir listas. Pensamos que se puede trabajar ahí sí con plazos bastante más reducidos. Nosotros proponemos 90, pero en fin, 90 días es una propuesta apenas. El concepto de fondo no es que sean 90 días, sino es que entendiendo que estamos frente a una situación problemática, los plazos deben apretarse allí y no después. Fijados los plazos que requiere la OMPE para el proceso electoral, antes de eso es que tendremos que hacer la abreviación de plazos, si se quiere, para poder hacer las inscripciones correspondientes y que los partidos tengan alguna cierta holgura para hacer los procesos de democracia interna. Me parece que con eso estaríamos ya más o menos fijando los puntos de vista en estas materias y pasamos al tema de la democracia interna. En lo que respecta a la democracia interna, y otra vez hablamos de la emergencia sanitaria, pensamos que las primarias recientemente legisladas deben quedarse sin efecto. No tienen sentido frente al momento que estamos viviendo por una serie de circunstancias. La primera, porque la movilización está restringida, y está bien que esté restringida, lo cual hace muy difícil estas participaciones que se habían elaborado en el Congreso anterior, en donde toda la población tenía que movilizarse ya no para 2 vueltas electorales, sino en la práctica para 3, porque tenía que ir a unas primarias, a los partidos, era una cosa sumamente complicada que en la actualidad hace francamente inútil, o por lo menos no recomendable. Por tanto, nos sumamos a las cosas que ya hemos escuchado desde el propio Parlamento, que esta primera etapa diseñada no debería tener efecto para esta legislación, cuando menos. Dejar sin efecto, entonces, las PASO nos parece un elemento adicional. Y, por tanto, las reglas de las elecciones internas deberían quedar tal como estaban antes, pero, eso sí, con la intervención de las autoridades electorales, y me explico. La normativa anterior hacía, y me parece que la vigente inclusive, hace opcional la participación de las autoridades electorales. En el PPC pensamos que tiene que ser obligatoria. En el PPC nos sentimos muy orgullosos del proceso democrático que hacemos siempre. Algunos graciosamente dicen que nos peleamos. En realidad lo que hacemos es vivir intensamente nuestra democracia y así siempre la hemos practicado. Sin embargo, creemos que por salud de la nación,
los procesos democráticos internos debería conducirlo a las autoridades electorales de la nación, porque los procesos democráticos internos son en realidad una primera etapa del proceso electoral nacional. Y entonces, como no tenemos nada que ocultar, no tenemos nada que temer, no tenemos nada que ocultar, y por tanto en el PPC siempre llamamos a las autoridades electorales para nuestros procesos internos, y pensamos que esto debiera llevarse a una categoría de ley, es decir, que los procesos electorales internos deberían ser conducidos por el Jurado Nacional de Elecciones, el proceso en sí, por supuesto, por la OMPE, y todo lo que significa la habilitación de padrones por la RENIEC, de manera tal que haya una transparencia total y que se quede ya de lado todas estas suspicacias que suelen haber con respecto a los supuestos manejos de las cúpulas de los partidos, con las puertas abiertas y la participación ya no opcional, sino forzosa, obligatoria, de las autoridades electorales. Creo que habría un elemento de salud bien importante dentro del sistema democrático de los partidos políticos, y esto además dentro de una idea de renovación y de recuperar la imagen que los partidos políticos hemos perdido. Ahora, y aquí vamos entrando a 2 o 3 ideas finales que nos parecen súper importantes. Para prevenir mayor propagación de los contagios, pensamos que esas internas por lo menos deberían ser no presenciales. Y si encontramos seguridad, pensamos que inclusive las elecciones generales, y en esto entiendo que va a haber polémica, pero por lo menos las internas, si es que ocurre lo que estamos proponiendo, que las pasos no sean obligatorias para esta oportunidad y que los partidos políticos puedan hacer sus internas, pensamos que estas deben ser no presenciales. Los partidos políticos tenemos que dar el ejemplo y sumarnos a la lucha contra la propagación del virus. No es posible que estemos convocando a la gente a que se sume a los partidos para participar en una elección interna, cuando ya, dentro de algunas cosas buenas que ha traído esta situación calamitosa, la población peruana, entiendo que no en su totalidad, pero siendo un importante grupo, está llegando a la modernidad. Fíjense, hace algunos meses y antes de la pandemia, en el PPC creímos necesario convocar a un congreso partidario que fue sumamente importante. Ahí se tomaron decisiones muy importantes que han fijado la vida de los últimos meses de mi partido. Ese congreso partidario se hizo de manera virtual, y todavía no había comenzado la cuarentena, de manera tal que sí se pueden realizar eventos sumamente importantes políticos a través de la tecnología de la información. Proponemos que estas elecciones internas entonces sean no presenciales, no presenciales. ¿Y cuál es la propuesta que hacemos? Casándolo con lo anterior, siendo las autoridades electorales las que deben guiar este proceso, pensamos que la RENIEC tendría que elaborar padrones virtuales para las colectividades que van a realizar elecciones internas, de manera tal que deba establecerse un marco legal para que los partidos políticos puedan convocar a su militancia, que esta militancia, a través de algún sistema que cree la RENIEC, puedan inscribirse para participar en estas elecciones internas, y ese padrón virtual sirva para estas internas que tendrían que ser absolutamente conducidas por la OMPE. Es decir, los partidos políticos no tendrían nada que hacer con las internas, más allá de simplemente entregar sus padrones o fijar cuáles son sus marcos para que las autoridades electorales participen e intervengan. Si esto es así, repito el concepto, la RENIEC tendría que elaborar unos padrones virtuales, y con esos padrones virtuales la OMPE desarrollar unas elecciones no presenciales en los partidos políticos. Me parece que con eso estaríamos contribuyendo todos a la no propagación del virus, que pasa a ser algo de principal importancia para la salud de la República. Además, haríamos unas buenas internas, ¿no es cierto? Y estas serían absolutamente manejadas por las autoridades electorales. Y con esto voy terminando las ideas. Esto es algo que ya lo hemos presentado antes. En las últimas campañas electorales hemos hecho la propuesta y ahora queremos reiterarla. ¿Necesitas la clave? Y ahora necesitamos reiterarla. Me permiten un segundo, que mi hija tiene que presentar un examen en las próximas horas y ha perdido la clave. ¿Ese es? Ya, mi amor, suerte. 1000 perdones. Les decía, el voto tiene que ser libre. Si de verdad creemos en la libertad, la primera expresión de la libertad es el voto ciudadano. Hace 50 años, y lo digo como pepecista porque fue el PPC quien defendió esta posición en la Constitución de 1979, hace casi medio siglo, ¿no es cierto?, se decía que teníamos que hacer el voto obligatorio, porque haciendo el voto obligatorio enseñaríamos a nuestra población a votar. Y esto tenía, digamos, lógica dentro de un país que salía de una larga dictadura militar. Veníamos de la dictadura del gobierno militar, se había producido el docenio, que todos recordarán, y claro, 12 años eran mucho tiempo, había muchísima población que jamás había votado, entonces tenía lógica
Pero han pasado de esos 41 años. Y tras 41 años, me parece increíble seguir escuchando el mismo argumento cuando hablamos del voto voluntario. Porque cuando hablamos del voto voluntario, lo primero que se nos dice es, no, el Perú no está maduro y por tanto hay que hacer voto obligatorio. ¿Cuándo va a estar maduro el Perú? ¿Medio siglo y seguimos siendo inmaduros? Es decir, miremos por favor otras realidades, miremos otras democracias. Las democracias más avanzadas del mundo no tienen voto obligatorio, el voto es voluntario. Porque el voto tiene que ser producto de la reflexión personal, libre y soberana y voluntaria de cada uno. Si seguimos obligando a nuestra población a ir a votar, seguiremos viendo algunos resultados que no son pues los deseables. Debemos evitar un voto emitido porque está siendo obligada a la gente por razones económicas, porque además eso genera, lamentablemente, una discriminación inaceptable. ¿Y cuál es esa discriminación? Que las personas medianamente pudientes que no quieren ir a votar deciden soberanamente pagar su multa y no votan. Pero aquellas personas que no tienen esa posibilidad porque su realidad económica no se las permite, tienen que ir obligatoriamente a votar porque no tienen la plata para pagar la multa. Y entonces estamos discriminando y estamos generando dos tipos de ciudadanos. Aquellos que pueden pagar para hacer lo que quieran libremente y aquellos que no pueden pagar y que en tanto están obligados a ir a votar. Tenemos que terminar con estos que son rezagos de una idea que simplemente genera diferencias en la sociedad peruana. Y es por eso, para evitar, ¿no es cierto?, esta discriminación de todo tipo, la legal, ¿no es cierto?, pero también la fáctica, y esto lo digo con relación a alguna propuesta que lo que está planteando, y que me parece razonable, por ejemplo, que aquellas personas que están en edad vulnerable con respecto al coronavirus deberían no ser multadas y no van a votar. Eso es voto facultativo, no ser votado en la práctica es el voto facultativo. Y decimos, si se está generando voto facultativo para aquellos que puedan presentar un papelito, y ya sabemos cómo se generan papelitos en el Perú, ¿no es cierto? Un certificado médico, ya sabemos cómo se genera. Si queremos eso, llegó el momento entonces de sincerarnos e ir al voto voluntario, al menos en esta oportunidad, por producto de la pandemia, para ir avanzando hacia la libertad, que es lo que tendríamos que siempre defender el Perú. Por eso es que nosotros insistimos, a propósito de esto que ustedes van a legislar, que esta es una buena oportunidad para implantar el voto voluntario y terminar con esa odiosa multa que existe para aquellos que no van a votar, porque en la práctica, repito, las personas que tienen dinero pagan su multa y no van a votar, pero las que no tienen dinero y no quieren ir a votar, tienen que ir obligatoriamente. Y yo no quiero construir ciudadanía a partir de obligaciones y de gente que está compelida a ir a votar y que no va a votar por voluntad y porque entiende que ese es su deber. Para terminar, 3 ideas sueltas, agradeciendo el tiempo que se me ha otorgado. Lo primero, cuando se realizó el trabajo de la Comisión Bartra, que ustedes recordarán seguramente, hubo algunas omisiones o algunos errores que todos sabemos fueron involuntarios, pero que no han sido corregidos. Fueron corregidos a través de una normativa temporal para la elección que consagró a todos ustedes como congresistas de la República, pero no se ha hecho la corrección de fondo, de manera tal que urge hacerla. Espero que esta sea una oportunidad para que ustedes la hagan. Me refiero a 2, básicamente. La primera, el devolver el voto a los peruanos en el extranjero. Hoy los peruanos en el extranjero no pueden votar, se les quitó el voto. Fue un error, claramente, pero hay que enmendar ese error. Hay que devolverle el voto a los peruanos que viven en el extranjero. Pero la segunda es que se eliminó la cifra repartidora, lo cual fue un error. Una cosa es el voto preferencial y otra cosa es la cifra repartidora. Revisen ustedes la legislación, lo que legisló la Comisión Bartra, eliminó la cifra repartidora. Hay que revisar eso, por favor. Son detallitos que se nos pasan a veces y que tendrían que ser reemplazados por el Congreso de la República y no por una normativa coyuntura de las autoridades electorales, ¿no es cierto? Y por último, ligado al anterior, simplemente reafirmar las ideas que el PPC siempre tiene. Nosotros somos enemigos del voto preferencial. Sé que normalmente los congresistas defienden el voto preferencial y sin falsas arrogancias lo digo desde la perspectiva de una persona que se ha presentado ante la voluntad popular algunas veces y ha recibido alguna votación que, digamos, no es menor. A pesar de eso y a pesar de mis votaciones personales, yo soy contrario al voto preferencial porque creo que el voto preferencial, y lo creemos así firmemente en el PPC, lo que hace es minar la solidez de los partidos políticos. Si algo bueno tenían las PASOs es que adelantaban las cosas en una circunstancia anterior para trasladar ese voto preferencial a las primarias, que me parece que es el momento en donde debieran ocurrir. ¿Y por qué? Y si no son primarias
universales, sino solo de militantes, pues con más razón, porque si no, ¿para qué uno es militante de un partido político? A ver, ¿por qué le decimos a la población que milite en un partido político si ni siquiera le vamos a dar el derecho que elija a sus representantes? En el caso del PPC, son pocos los representantes, pero son miles los militantes, cuyo único derecho, entre comillas, es elegir a aquellos que nos van a representar. Ese es el momento en que tiene que elaborarse la lista y allí tiene que producirse una democracia interna, pero una vez producida está demostrado desde hace años que el voto preferencial ha destruido la disciplina partidaria, ha destruido los partidos políticos, ha servido para que aquellos que tienen más posibilidades económicas se les haga más fácil la posibilidad de llegar al Parlamento y finalmente, en lugar de ayudarnos a lo que yo decía en el inicio de mi conversación, a restringir las ofertas electorales para llegar a una democracia más sana, lo único que hace es seguir dispersándonos, porque ya en la interna inclusive tenemos un montón de grupos y de pequeños grupos. Con el mayor respeto, fíjense ustedes los proyectos electorales, los proyectos de ley que nos han enviado para el análisis y yo agradezco mucho la oportunidad. Varios de ellos son de diferentes colectividades políticas, o mejor de la misma. O sea, hemos descubierto proyectos que siendo del mismo partido, sin embargo, se contraponen entre sí. Y esto es algo que no debiera ocurrir, lo digo con el mayor respeto. Esto es algo que no debiera ocurrir, porque nunca tendremos una democracia sólida si no tenemos partidos sólidos que defienden ideas que puedan contender contra las ideas de otra colectividad. Y entonces por eso es que nosotros reafirmamos nuestra idea de que el voto preferencial es perjudicial y que la oportunidad para que se produzca la democracia de elegir quién es el número 1 y quién es el número 20 de la lista son los votos internos y es la democracia interna y no una etapa posterior en donde se distorsiona el voto y se evita que la población pueda mirar con atención las 4 o 5 ofertas electorales que debiera tener entre sí. Hoy las ve multiplicadas por 30 o por 36 en función a la cantidad de congresistas que cada lista puede postular. En fin, esas son las ideas que tiene el PPC. Yo en los próximos minutos ya he enviado al señor presidente, a uno de sus asesores, este PPT, que espero le sirva como una referencia apenas o una ayuda en memoria de cuáles son las ideas del Partido Popular Cristiano, y agradezco profundamente la invitación que he recibido y por supuesto me quedo en los próximos minutos por si alguno quisiera hacer alguna pregunta. A su disposición, presidente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Alberto Bengolea, por su importantísima ponencia. Creo que queda claro cuál es un poco el sentir de su partido, al cual usted muy bien representa. Así que lo invitamos por breves minutos para escuchar al otro representante, al Mundo del Águila, y luego los congresistas que quieran tener algún comentario, alguna duda o pregunta, la harán respectivamente. Gracias por su intervención, doctor Bengolea, y espérenos unos minutitos, por favor. Muy bien, también es un grato honor, un grato placer presentar a Edmundo del Águila Herrera como representante de Acción Popular, quien compartirá con nosotros su posición partidaria con relación a las propuestas legislativas presentadas con la finalidad de salvaguardar la salud de los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos políticos frente a la situación de emergencia sanitaria originada a consecuencia de la pandemia COVID-19 y todo lo que tiene que ver con las vueltas electorales, democracia interna, el proceso electoral del próximo año, las elecciones generales y todos los proyectos de ley que se le ha enviado y que también ha comentado nuestro distinguido primer panelista, el doctor Bengolea. Así que, sin más trámite, le damos el uso de la palabra con todo aprecio y con todo afecto a Edmundo del Águila para que, por el tiempo que considere oportuno, pueda hacernos sentir su ponencia y la de su representada Acción Popular. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, buenas tardes ya a todos los presentes y a todos los integrantes de la Comisión de Constitución. Indudablemente que la coyuntura que hoy en día vivimos, que es una coyuntura impensable, que estoy seguro que nadie en su sano juicio hubiera pensado que estuviéramos inmersos en una situación como la que estamos. Solamente la veíamos en películas de ficción, pero hoy en día nos ha tocado hacer de esta ficción una realidad. Y parte de eso es poder acomodarnos, creo yo, a las situaciones y a la normatividad que hoy en día estamos viviendo. Indudablemente que yo represento a un partido que tiene tradición democrática. Son 64 años los que tiene la vía republicana del país y que no únicamente voy a hablar en base a la experiencia que he tenido como dirigente formado desde
la unidad básica, que es el distrito, hasta un ámbito mucho más grande, que es el ámbito nacional, sino en base a la experiencia y al ejemplo que ha tenido el partido. No se olviden que Acción Popular fue el partido que instauró las elecciones municipales. Fue el partido que en el 80 devolvió a los medios de comunicación su propiedad e instauró un sistema democrático. En tal sentido, todo esto apunta a actuar y obrar de la misma manera y poder apoyar aquellos proyectos que apuntan en ese sentido y que van en esa dirección. Y ahí coincidimos plenamente con el PPC. La fecha de traspaso de mando no debería pasarse el 28 de julio del próximo año. Si bien la fecha de elección puede variar, no se olvide que siempre hemos tenido fechas eleccionarias en abril, pero en 1980 fue el 18 de mayo. Si bien no había segunda vuelta, pero indudablemente el pasar de 12 años de dictadura a un proceso, a un proceso democrático hace que muchas veces las fechas no puedan cuadrar. En tal sentido, la fecha debe mantenerse inalterable de cambio de mando del 28 de julio y encontrando matices para que la OMPE y conjuntamente con el jurado puedan ellos administrar una fecha, un cronograma que ya lo deberían tener, de tal forma que permitan a los partidos poder acomodarse a eso. La situación al interior del partido también es una situación que debe tomarse en cuenta y muchos de los proyectos que tengo acá, que es el 5078, el 5031, el 5027, el 5080, apuntan a un tema de democracia interna. Pero fíjense, permítame que hable en términos personales. Por ejemplo, nosotros tenemos que renovar dirigencia. La dirigencia es vital para una campaña electoral. La dirigencia parte desde el secretario distrital de los 1.800 distritos que tiene el país hasta secretario provincial, secretario regional e indudablemente secretario general. Es decir, es el órgano administrador de una campaña. Si no tienes dirigencia o no has renovado tu dirigencia, vas en condiciones desfavorables a una campaña. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice nuestro estatuto? Para poder convocar un cambio de dirigencia necesitamos 150 días de anticipación, es decir, 5 meses. Si hoy en día nosotros quisiéramos convocar a una elección para renovar nuestros cargos dirigenciales, ya esta tendría que ser en diciembre. Diciembre es un mes complicado, es un mes cercano a las elecciones del 21, en tal sentido creo yo que no sería factible. Entonces ahí viene, creo yo, la primera gestión que podría hacer la Comisión de Constitución. Es decir, hacer una excepción, un proyecto de ley por única vez excepción, para que los plazos internos eleccionarios de los partidos políticos por esta única vez no sean considerados tal cual está en el estatuto. Si no, partidos como Acción Popular nos vamos a ver perjudicados. Lo segundo es el tema externo, es decir, una vez realizada esta elección interna, cuya modalidad no únicamente está plasmada en la ley de partidos políticos, sino en el estatuto, es decir, hay 3 modalidades de elección. Una que es una elección abierta, que indudablemente no se va a poder aplicar, una elección cerrada pero con un militante y un voto, y la tercera es vía un plenario. Indudablemente que la militancia, nuestra tradición, porque desde el año 1988 nosotros practicamos la democracia interna de un militante, un voto. Es decir, todas nuestras autoridades dirigenciales y aquellos que tienen el honor de representar a Acción Popular en un cargo de elección democrático, siempre han sido elegidos por los militantes. Los congresistas que hoy en día acompañan la Constitución son el resultado de eso, son el resultado del favor y de la confianza de los militantes hacia sus personas. En tal sentido, debemos mantener esta vieja tradición que nos ha llevado, creo yo, a anteponernos o a ser quizás los primigenios o los primarios en cuanto a este famoso proyecto planteado ya el año pasado, que lamentablemente por el tema de coyuntura no se va a poder aplicar. Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE básicamente tiene que fijar un cronograma para las próximas elecciones. Y ese cronograma tiene que estar exonerado de aquellos plazos que la ley de partidos políticos exige. Es decir, los plazos muchas veces están destinados, ¿para qué? Para una coyuntura, una situación normal. Al ser una situación atípica, creo yo que merece un trato distinto. Las instituciones como el jurado, la RENIEC y la OMPE, que son instituciones muy afines a los partidos políticos, porque no únicamente acompañan en un proceso eleccionario. Nosotros en el 2016, el 20 de diciembre del 2016, elegimos nuestra plancha presidencial. Y no solamente eso, sino elegimos todos los representantes a nivel de departamento.
Pero por primera vez aplicamos una metodología que creo yo que debería aplicarse en esta oportunidad. ¿Cuál es? Siempre la OMPE y el jurado acompañaban un proceso, pero no eran partícipes. Es decir, ellos estaban como veedores, sus observaciones eran alcanzadas o recibidas por el Comité Nacional Electoral, indudablemente que se tomaba relevancia el caso y luego se dirimía o se decidía. Pero en aquella oportunidad, el 20 de diciembre de 2016, jugaron un rol mucho más partícipe. Es decir, ellos mismos se instalaron en las mesas de votación. Es decir, era como una votación de una elección general. Cada militante iba con su DNI, se acercaba a la mesa en la cual estaba la OMPE, el jurado, se dividieron, ¿no? Y finalmente, instalados ya con toda la parte técnica apropiada, agarraban y recibían el voto. A las 8 de la noche de ese mismo día, nosotros tuvimos los resultados de quiénes eran nuestros representantes, tanto a la presidencia de la República como al Congreso. No hubo tacha ni observaciones. ¿Por qué? Porque era un proceso casi digitalizado. Si bien no era la votación online, había un acercamiento, pero como todo estaba digitalizado, las actas automáticamente pasaban a una central y esa central votaba el resultado. Como el tiempo hoy en día es una situación parecida, porque el tiempo es corto. En tal sentido, nosotros debemos de buscar que la parte posterior a una elección, es decir, las tachas, las impugnaciones que puedan haber, que es normal de cualquier candidato, se reduzca la probabilidad. ¿Y cómo la reduces? Precisamente haciendo el uso de una tecnología y sobre todo de instituciones que ven una parte imparcial dentro de este proceso. Las instituciones como la OMPE, el jurado, no son parte del proceso, es decir, no toman pie de algún tipo de candidato, sino por el contrario, se dedican únicamente a administrar de forma directa el proceso eleccionario. Eso va a ayudar mucho y sobre todo va a ayudar a evitar, como les digo, el tema de las tachas, impugnaciones que puedan haber posterior a eso. En tal sentido, creo yo que toda esta experiencia, en tanto al lado interno, es compartido en algunos proyectos, como el 5078 de la congresista Leslie Lazo, el 5031 de la congresista Lizárraga, el 5027 del congresista Manuel Merino y el 5080 de la congresista Lazo. Posteriormente, hay un buen proyecto del congresista Salinas, que plantea el uso de tecnología para decisiones. Nosotros, dentro de una estructura partidaria, tenemos una instancia máxima, que es el Congreso Nacional. Debajo del Congreso está el plenario. Pero hoy en día, por las coyunturas de no inmovilización al interior del país, no podemos convocar a los correligionarios. En tal sentido, creo yo que este proyecto, el 5367, que permite el uso de la tecnología para decisiones partidarias, va a ser de mucho uso, porque va a ayudar. Lamentablemente, esto no está estipulado dentro del estatuto. En tal sentido, no podríamos aplicarlo. O si lo aplicamos, corremos el riesgo de que posterior a eso pueda haber algún tipo de impugnación tanto al plenario como al Congreso partidario. Luego, el tema, el proyecto de ley de la congresista Jessica Apaza, quien de manera excepcional plantea el voto facultativo debido al COVID. Indudablemente que nosotros en la gestión pasada presentamos un tema del voto voluntario. Presentamos un proyecto del voto voluntario, que es un tema que ya se viene manejando desde congresos anteriores por la bancada de Acción Popular. Creo yo que eso más o menos enmarca todo el tema de los proyectos presentados, y acá me voy a permitir referir, y claro, con el mayor respeto, poder quizás discrepar con Alberto Bengolé en cuanto al voto preferencial. El voto preferencial se crea para la elección de 1985. Indudablemente que tuvo una característica y una particularidad muy importante y especial. Es cierto, durante todo el tiempo del proceso se ha ido distorsionando y lo que él dice está de acuerdo a la realidad. Es decir, en vez de escuchar las propuestas de los candidatos, hoy en día escuchamos las propuestas de los candidatos al Congreso, más no las propuestas de los candidatos a la presidencia. Pero hoy en día vivimos en una coyuntura. Fíjese, yo sin temor a equivocarme, el único partido que hizo elecciones internas de un militante, un voto de manera directa, no militante un voto y luego un plenario en una asamblea, fue Acción Popular. Es decir, si queremos llamar una democracia pura, es la que finalmente las bases transmiten su voto y lo están plasmados en el representante que ellos eligen. Hoy en día, debido a la coyuntura, muchos de los 24 partidos no van a usar ese mecanismo. Si no lo usaron anteriormente, ahora no lo van a usar. Entonces, por única vez y por excepción, el voto preferencial hoy en día es una alternativa para aquellos candidatos
que no tienen una cercanía, quizás aquellos dirigentes que van a priorizar el orden de los candidatos, Estaba planteado en la reforma constitucional que se discutió en el Congreso anterior, que el voto preferencial, esta elección era la última participación del voto preferencial. Y era lógico, ¿por qué? Porque en esta elección, al igual que ahora, ya no van a haber estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, sino cada partido va a usar su mecanismo de elección. Y ese mecanismo de elección a nadie le asegura que todos los partidos tengan un militante, un voto. Es decir, alguien se va a ver favorecido por alguna decisión dirigencial. Y esa decisión dirigencial puede compensarse para aquel que no es elegido vía el voto preferencial en esta oportunidad. Y hay otro tema que también sucede mucho, y nos ha sucedido en el partido, es que en las elecciones internas, que ya no van a ser simultáneas en esta oportunidad, sino cada partido va a elegir primero su mecanismo de elección y su fecha de elección. Y nos ha sucedido que gente que participe en un proceso interno partidario y no necesariamente es militante del partido, al perder la elección, postula por otro partido. Postula por otro partido, es verdad, postula por otro partido y finalmente representa a otro partido. Y eso ha sucedido, y no únicamente en la última elección, sino en muchas elecciones pasadas. Es por eso que se presentó un proyecto de ley, el 3877, que finalmente se plasmó en la ley 30998, que ha quedado indudablemente inafecta por toda la coyuntura que vivimos. Pero sería bueno que la Comisión de la Constitución pueda rescatar este proyecto de ley 3877, que se presentó el anteaño pasado, para que puedan ponerlo dentro, puedan discutirlo, aprobarlo en comisión, llevarlo al pleno, e indudablemente para esta coyuntura que viene poder aprobarlo. Y para poder terminar, permítame acabar con algo que se trabajó en la gestión pasada y que creo yo que puede ayudar mucho. Fíjese, cuando el señor Vizcarra planteó el tema de la reforma electoral, presentó 12 proyectos al Congreso, de los cuales 5 eran de reforma constitucional. Es decir, de los 12, 5 implicaban un cambio en la Constitución, 7 un cambio en la normatividad electoral y 5 eran pedidos de confianza. Actualmente, 4 son ley. Según el trabajo realizado en el Congreso anterior, 4 se convirtieron en ley. Pero lo resaltante acá es darse cuenta que aquellos que implican una reforma constitucional necesariamente, y era parte, creo yo, de la introducción del comentario en esta Comisión de Constitución, y que pedían discutir, creo yo, en primera instancia, es el tema de la segunda votación. Se presentó el proyecto de ley 4185, que implicaba un cambio de reforma constitucional en la gestión pasada, que finalmente fue archivado. Posterior a eso, se presentó el proyecto de ley 4189, ¿no? Que esté referido, perdón, el proyecto de ley 4190, que está referido a los impedidos a postular a cargos de elección popular, quienes cuentan con sentencia condenatoria emitida en primera instancia por delito doloso, de acuerdo a los términos establecidos en la ley. Es decir, se sancionaba, y esto se aprobó en primera votación, se sancionaba delitos dolosos aquellos que tienen intención los delitos de feminicidio, homicidio, secuestro, extorsión, violación, tráfico de drogas y terrorismo. Está pendiente aprobarlo en una segunda votación, en una segunda legislatura que tendría que ser esta. Si es que queremos, no finalmente, o estamos de acuerdo con lo estipulado y con lo presentado por el señor Vizcarra en el anterior Congreso. Posterior a eso, tenemos esto que es un proyecto de ley, el 4195, que si bien no es prioritario porque apunta a una elección distinta, que es el tema de las elecciones municipales y regionales, que lo que busca es homologar las causales de vacancia y suspensión de gobernadores y consejeros regionales con los alcaldes y regidores. Esto en comisión, creo yo que ustedes podrían trabajarlo. Igual implica un cambio en la Constitución, una reforma constitucional, así que ustedes podrían aplicarlo en 2 legislaturas. Luego también tenemos el proyecto de ley del 4196, que un poco lo que hace es variar la duración de los gobiernos regionales, de los periodos de gobiernos regionales y locales. Lo trasladan a 5 años. También implica un cambio en la Constitución que se encuentra en Constitución. Y el último proyecto que implica una reforma constitucional es el 4416,
que se aprobó también en primera votación en el Pleno. ¿Y eso a dónde apunta? Al tema del levantamiento de la inmunidad. ¿Qué es lo que se planteaba en la anterior gestión? Que la Corte Suprema solicite el levantamiento de la inmunidad, el Congreso evalúa la solicitud en 45 días hábiles. Si el Congreso no resuelve dentro de los 45 días hábiles, la Corte Suprema presenta la solicitud ante el Tribunal Constitucional. Entonces, más o menos, ahí estarían marcados, primero, la perspectiva y la experiencia dentro de un partido como Acción Popular que siempre ha aplicado una democracia interna, es decir, cualquier representante de votación popular y dirigente siempre es resultado de una democracia interna, y eso nos lleva a saber cómo es el proceso de democracia interna. Segundo, basado en la historia partidaria, 64 años de historia, creo yo que nos permiten poder aconsejar o al menos poder transmitir experiencias, algunas buenas, algunas malas, pero que las ponemos a disposición de aquellos partidos que son nuevos, que recién están inscritos, y creo yo que la vía partidaria se aprende al interior del partido, se aprende en el ejercicio propio de la dirigencia, ya sea distrital, provincial o nacional. Y tercero, creo yo, en base a la legislatura que ya está y a los grandes aportes que he mencionado por parte de los congresistas que hoy en día nos acompañan en la Comisión de Constitución. Lo cierto es que hay un gran reto, hay una gran responsabilidad por parte de la Comisión. Es un periodo atípico, en tal sentido creo yo que lo que se avanzó por un lado, lamentablemente las circunstancias de la vida nos obligan a replantearlas, y ahí está, creo yo, esa gran sapiencia o esa gran experiencia que ustedes deberían de plasmar dentro de los proyectos de ley que se deberían aprobar. Muchas gracias, presidente. Sí, muchísimas gracias al excongresista doctor Edmundo del Águila, y también le agradecemos nuevamente al doctor Bengolea por sus importantísimas, brillantes, valiosas exposiciones que, como siempre, le dan realce democrático a la Comisión de Constitución y Reglamento. Si algún congresista de la República tuviera algún comentario que hacer, alguna duda o pregunta o observación, opinión, este es el momento adecuado para poder hacerlo a nuestros ilustres invitados. Dicho sea de paso, hay que señalar de que todo lo que los invitados, que son los protagonistas de la reforma política, electoral, que son los partidos políticos, se está tomando nota. La Comisión de Constitución, la Presidencia de la Comisión de Constitución está tomando nota justamente para elaborar los posteriores dictámenes y justamente saber cuál es la tendencia, ¿no? Sí. Por favor, rogaría apagar el micrófono por respeto a la sesión y también a los invitados. Les rogaría por favor apagar los micrófonos. Repito, se está tomando nota de todas las ponencias, de todos los secretarios generales, representantes o presidentes de cada partido que estamos invitando justamente para la elaboración del predictamen final, que lo queremos tener lo más pronto posible. Probablemente la próxima semana. Tiene el uso de la palabra la congresista Parece Isaguirre. Con todo aprecio, por favor, congresista. Adelante. Sí, señor presidente, muchas gracias. Saludar al doctor Alberto Bengolea y también al doctor Edmundo del Águila. Bueno, yo, primero que todo, permítame llamar la atención a mi partido, Acción Popular, porque hay un presidente que es el doctor Mesías Guevara, seguramente que él se habrá disculpado, y también hay un comité político que tiene 7 miembros, ¿no? Debido al respeto que tiene nuestra Comisión de Constitución, tendrían que haber sido las personas indicadas para estar presentes, ya que el tema es tratar precisamente partidos políticos y tienen que estar los representantes. Y por otro lado, cómo la población ha volteado los ojos a los partidos políticos, porque estamos cansados, todos cansados de la improvisación, la presentación de gente que no tiene formación política. Y bueno, eso también en vista a todo el trabajo, presumo yo, de anteriores comisiones de Constitución, ha permitido pues de que los partidos políticos hayan tenido esta participación. Ahora que si se ha diseminado el voto, también se ha logrado la participación de los partidos, ¿no? Me llama la atención
que se plantee el que no exista, que exista un voto electrónico, y entonces no son militantes la gente que vive en provincias. Fíjense, yo ahora mismo estoy coordinando con pueblos jóvenes que viven en la ciudad. Sin embargo, estoy entrando con radios porque ellos no tienen llegada, no tienen acceso al internet, ¿no? ¿Cómo sería un voto? ¿Cómo podrían votar por un partido que se supone que tendría que tener formación en comités distritales, sectoriales, y que estén totalmente alejados, ¿no? Con todo el deseo y con todo el cariño a ambos participantes. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Rosario Párez Izaguirre. Solamente señalar que hace una semana se le cursó invitación al presidente del Partido Acción Popular, Mesías Guevara, y no recibimos ningún tipo de respuesta. Así que en su lugar ha venido un alto funcionario del partido del expresidente de la UNDE, expresidente Paniagua, Acción Popular, que además ha sido congresista de la República. Su padre también ha sido congresista de la República, Edmundo del Águila, así que nos complace el haberlo escuchado. Tiene el uso de la palabra el congresista. Después vamos a darle intervención al final, tanto al señor Bengolea como a Edmundo del Águila, para las palabras finales, y ahí podrán aclarar a los invitados. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Gino Costa Santolaya, con todo aprecio. Por favor, adelante, Gino. Gracias, presidente. Muy breve, saludar a don Alberto Bengolea y don Edmundo del Águila, agradecerles por estar aquí en la comisión y por compartir sus opiniones sobre los proyectos de ley y las próximas elecciones. Yo quisiera, si pudieran precisar, se han referido los dos a las elecciones internas. Este es un tema todavía pendiente aquí en la Comisión de Constitución que tendremos que abordar en breve. Se han referido a ellas, pero yo quisiera insistir para tener claro su opinión sobre un militante, un voto, la organización de las elecciones internas por la OMPE con el apoyo del Jurado Nacional de Elecciones como ente que resuelve conflictos, y RENIEC, que se encarga de validar los padrones electorales. Y en tercer lugar, si están de acuerdo que en esas internas, organizadas por el sistema electoral con un militante, un voto, la modalidad de votación sea el voto electrónico no presencial. Estas son, digamos, las internas que nos han propuesto organizar los propios organismos electorales. Hay diferencia de opinión sobre esto al interior de la comisión, y quisiera aprovechar para que pudieran específicamente referirse a estos tres componentes de las internas, aprovechando su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Costa. Tiene el uso de la palabra el congresista Almerí, con todo aprecio. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Saludar a los señores Alberto Bengolea y al señor Edmundo del Águila. Quiero hacer una pregunta para los dos, presidente, y que obviamente quisiera que los dos me respondan. ¿No han contemplado ustedes como dirigentes, líderes en sus partidos políticos, que dada la situación de pandemia, el Perú obtendrá una vacuna quizás a fines de año, pero que sería recién esta vacuna utilizable para los ciudadanos por lo menos en 3 meses, según opiniones médicas y de los expertos? Considerando ello, ¿ustedes creen que hacer unas elecciones con voto electrónico, ¿no?, donde quizás solamente voten en Lima y algunas ciudades principales de la costa un porcentaje mínimo, ¿no?, y considerando que la Constitución y la Ley Orgánica de Elecciones pues no establecen la cantidad de votos para ser presidente, no establecen porcentajes? Vamos a suponer que votan solo 1 millón de personas de los 10 millones de votantes, y sería elegido un presidente que no tendría legitimidad por tener, digamos, una votación tan ínfima. Bajo esas condiciones en las que se encuentra el país, ustedes han dicho de que quieren hacer elecciones sí o sí el 2021. Por eso yo les pregunto, ¿no?, si no han observado eso, porque ese es un tema que lo vienen observando muchas personas, y que este Congreso nadie quiere
tocar el tema para que no diga la prensa que nos queremos quedar hasta el 2022. Y viéndolo así, ¿no sería mejor hacer unas elecciones regionales, municipales y presidenciales y congresales, obviamente, en una sola fecha, ahorrando un gasto al Estado? Porque dadas estas condiciones, reitero y repito, no hay condiciones para tener una votación que legitime a un presidente del 2021, tal como están las cosas. Quisiera que me respondan que a pesar de ello, ¿ustedes están seguros en hacer unas elecciones? Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, congresista Almerí. Con usted terminamos. Solamente hacer una pregunta tanto a mi amigo Alberto Bengolea como a Edmundo del Águila. Estas van a ser elecciones atípicas, pero no solamente por el día de elección, sino también por la campaña, fundamentalmente. Va a ser sui generis, va a ser una campaña anormal, totalmente atípica, en la que no va a haber contacto, más bien seguramente habrá distanciamiento social por la pandemia que ha matado a miles de peruanos y ha infectado a cientos de miles de personas. Si esto es así, que es lo más probable, no va a haber mítines, ni contacto, ni puerta a puerta, ni visita a mercados, ni aglomeraciones en las calles, ni desfiles. O sea, la fiesta electoral, que siempre era una campaña, por lo menos el 2021 no existirá, y se priorizará seguramente los elementos o herramientas digitales, ¿no? No solamente las plataformas digitales, sino también las redes y algunos medios de comunicación. Ante esto, ¿qué hacer? Le pregunto tanto al representante del PPC, Alberto Bengolea, como al representante de Acción Popular, Edmundo del Águila, ¿qué hacer para que esta campaña y estas elecciones no pierdan legitimidad? ¿No es cierto? Que es la autoridad que tienen los electores de elegir a sus propios candidatos, o mejor dicho, de los candidatos en haber sido elegidos por sus representantes en una elección que normalmente se conocía las caras y había pues el abrazo, el cuerpo a cuerpo, la fraternidad, la promesa de campaña, en fin, una serie de discursos que son válidos, legítimos dentro de una campaña. Esta va a ser una campaña anómala y lo que queremos es que no pierda legitimidad y que no solamente hay un cambio de mando el 28 de julio, que lo tiene que haber tanto de presidente, vicepresidentes y congresistas de la República, pero sino que también además que estas autoridades sean legítimas, ¿no es cierto?, que tengan representatividad ante la población, ante una campaña anormal, más allá del día de la elección, que ya es complicado y que probablemente sean más horas de lo normal y se utilicen algunos temas técnicos o el Ministerio de Salud esté contemplando una contención para evitar caos, coronavirus y contagios. Ante eso, ¿qué se podría hacer para mejorar esta campaña que seguramente se iniciará en enero del próximo año? Dicho esto, damos el uso de la palabra con todo aprecio y afecto a nuestro querido amigo y electo ex congresista Alberto Bengolea. Adelante, por favor, Alberto, encantadísimo. Perdón, ya, listo, que estoy. Gracias, muchas gracias, presidente. A ver, algunas cosas que quería pasar a contestar rápidamente. Escuché a mi querido amigo Edmundo del Águila en su discrepancia sobre el voto preferencial. Discrepamos. No hay más. Yo insisto precisamente que creo que el voto preferencial ha destruido partidos. Lo que acabo de escuchar además después en alguna intervención posterior de correligionarios suyas me apunta a eso. No creo que el voto preferencial haya ayudado a construir democracia. Creo que por el contrario, en una mirada serena de las cosas tal como han ocurrido, ha ayudado a debilitar partidos, y eso no creo que sea bueno. Y no estoy diciendo, fíjense, que no debe haber la mayor democracia interna. Creo que tiene que ser intensa y creo que tiene que practicarse sin temor además. Lo hemos dicho desde el comienzo y hace tiempo lo venimos pidiendo. Son los órganos electorales los que tienen que participar en la democracia interna. Es más, en mi partido así ocurre, no necesitamos una ley. En mi partido, en las últimas elecciones, hicimos no solamente democracia interna, sino además paridad y alternancia. No necesitamos leyes para que eso ocurra. Nosotros lo hacemos porque creemos en ello, entonces no esperamos una ley. ¿Creemos en la paridad y alternancia? Sí, ahí está nuestra lista. ¿Creemos en la democracia interna? Sí, ahí está nuestro llamado a las organizaciones electorales. Pero pensamos, y acepto la discrepancia, de que el voto preferencial no ha contribuido a fortalecer para nada a los partidos políticos. Ahora, preguntaba también Edmundo del Águila, y aprovecho para decírselo a él porque él hizo de alguna manera de pregunta el tema de las internas voluntarias virtuales que no serían simultáneas.
Y yo creo que sí tendrían que ser simultáneas, siendo virtuales. La propuesta completa del PPC, para que la tengamos clara, es que deberíamos ir a unas elecciones internas, y ahora contestaré a la congresista Paredes, virtuales. Sí, queremos en las elecciones virtuales. Y por tanto, si fueran virtuales, este es el paso que creo que tendría que darse, es el siguiente. RENIEC tendría que convocar a la militancia para hacer un padrón virtual. Es muy fácil para ellos. Es decir, no es difícil. Para el PPC seguramente lo sería, probablemente para otros partidos también, pero para RENIEC, en donde están los especialistas en la materia, hacer un padrón virtual es una cosa más o menos sencilla. Entonces, en una convocatoria se pueden hacer estos padrones electorales virtuales, y con los padrones electorales virtuales, la OMP puede organizar elecciones virtuales simultáneas en todos los partidos. Primarias simultáneas, organizadas por la OMP, y, como no, supervisadas por el Jurado Nacional de Elecciones para resolver conflictos. Es decir, creo que es la gran oportunidad para dar el gran paso a la modernidad a nivel de democracia interna de los partidos políticos. Que los partidos dejen ese tutelaje. O sea, en ningún momento hemos pensado nosotros que cada uno haga sus elecciones en su momento. Al contrario, si logramos esta participación de los órganos electorales, tendrían que ser simultáneas en el mismo momento en todos los partidos políticos y gobernadas por la OMP. Pero claro, para que eso ocurra, tendrían que ser virtuales, y aprovecho esto para responder a la amable pregunta de la congresista Paredes. Como un preámbulo a lo dicho por la congresista Paredes, debo decir lo que dije al comienzo, y esto simplemente en función a la representatividad mía. Estoy seguro que la invitación que a mí me hicieron fue en tanto representante del Partido Popular Cristiano. Soy presidente del PPC, y para estar sentado hoy frente a ustedes dándole las ideas de mi partido, hemos realizado un trabajo con un grupo de trabajo que ha sido convalidado ayer en Comisión Política, que es la instancia que corresponde en mi partido para tomar estas decisiones. Ayer, en votaciones de la Comisión Política, se han aprobado cada uno de los puntos que yo estoy trasladando a ustedes, de manera tal que, por lo menos en mi caso, estoy hablando en nombre del PPC sin ninguna discusión, y respetando la democracia que vengo aquí a solicitar precisamente para la vida partidaria. Dice con corrección la congresista Paredes que la virtualidad no ha llegado a toda la República, y tiene razón. Pero reiteradas veces los organismos electorales peruanos han dicho que están en capacidad de hacerlo. Es decir, nosotros ya hemos visto que se ha realizado voto electrónico en el Perú, en algunas circunscripciones, y para ello precisamente la OMP tiene las herramientas necesarias para llegar a la circunscripción correspondiente y brindar las facilidades a quienes no tienen precisamente estos recursos. De manera que en ningún momento estamos pensando en que alguna población se quede de lado porque no pueda. Al contrario, si las propias autoridades electorales dicen que están en capacidad de hacerlo, yo creo en ellas. O sea, yo creo, francamente, en la capacidad de nuestras autoridades electorales. Y creo que es el gran momento para dar el paso hacia la modernidad, en donde todos, pudientes y no pudientes, habitantes de Lima y de cualquier lugar de la República, puedan llegar y puedan acceder, a partir de las facilidades que den los organismos electorales, a emitir un voto electrónico que nos igualaría. Por fin sería esto democrático, todos en igualdad de condiciones, y por tanto es que nosotros insistimos en el voto voluntario y no en esta cosa lamentable según la cual la gente va obligada a votar porque tienes que ir a votar. No. Voto voluntario y voto electrónico, porque la OMP está en condiciones de hacerlo según ellos mismos manifiestan, y yo lo creo. Creo que con esto también respondo un poco a las preguntas del congresista Costa, a quien presento mi saludo, por supuesto. Es decir, nosotros creemos, sí, congresista, que tienen que participar las autoridades electorales. La RENIEC para organizar los padrones virtuales que tendrían que hacerse para este proceso que proponemos, la OMP para organizar íntegramente el proceso electoral en fecha única para todos los partidos, y el Jurado Nacional de Elecciones para administrar justicia. En el PPC abrimos las puertas, se apruebe o no la norma, seguramente lo haremos así que no tenemos ningún reparo en proponérselo a todos los partidos políticos. Y sí, nuevamente respondo a su pregunta directa, sí creemos en el voto electrónico. Creemos que es momento de dar el paso y de ir hacia una votación que nos facilite, además, en esta pandemia, el no correr contagio, que nos parece sumamente importante. Y en ese sentido, además, preguntaba el congresista Costo cuál sería la modalidad de la votación. Pues la ley, digamos, que ha recuperado vigencia por ultraactividad de la norma, lo determina con toda claridad. Puede ser la votación universal, puede ser un militante un voto, o puede ser el sistema de delegados, que se produce después de un militante un voto también, de manera tal que creo que las modalidades quedan habilitadas perfectamente en función a lo que estamos proponiendo. El congresista Almerí plantea el tema de que, siendo la vacuna tardía, si se plantea el voto electrónico, pocos irían a votar y esto no tendría legitimidad y por tanto habría que postergar las elecciones. Nosotros ya lo hemos dicho con el Almerí, estamos en absoluto desacuerdo con esta posición. Con el tema de la legitimidad podríamos hablar mucho y largo.
¿no es cierto? Nosotros pensamos que, mire usted, desde en el PPC siempre se cuentan estas historias de Ramírez del Villar, un ilustre congresista que planteó tantas cosas importantes para la democracia peruana, entre otras estas de las vallas y de las votaciones. Pero, ¿sabe qué ocurre, congresista? Que después de tanto tiempo de práctica, esto no es real. Cuando a mí me dicen, tenemos necesariamente que ir para darle legitimidad a las personas, el último presidente electo tuvo legitimidad según ese razonamiento y sin embargo lo sacaron de la presidencia. Han habido conflictos que han terminado con el Congreso anterior, por eso está el actual Congreso en las curules. De manera tal que este tema es bien discutible. Y como no tenemos mucho tiempo, preferiría no entrar en Honduras. Simplemente diré que nosotros creemos que, y respondiendo también a una de sus preguntas, congresista, la democracia cuesta. La democracia cuesta. Si estamos dispuestos a gastar tantas cosas, la democracia, el sistema a través del cual los peruanos van a estar bien representados, implica un gasto, de manera tal que no nos parece pertinente el pensar en que habría que postergar las elecciones un año para hacer en un solo paquete todas las elecciones juntas. Si creemos que esto debiera ser así, yo lo acepto, congresista, pero hagamos eso a partir de ahora en adelante y para siempre. Que en un solo día se produzcan todas las elecciones. Pero eso sí, las actuales autoridades yéndose el día que tienen que irse, porque así lo juraron el día que tomaron su juramento. Es por lo menos nuestra opinión. Y por último, estoy, ya creo, contestando también la pregunta del presidente de la Comisión con respecto al tema de la legitimidad, que es un viejo tema constitucional, presidente, ¿no es cierto?, en donde hay diferentes posiciones, diferentes posturas, pero nosotros pensamos que la legitimidad se construye en la posibilidad de ir a un discurso electoral en donde uno no esté peleando contra el compañero del lado para pedir el voto, y eso es lo que genera el voto preferencial, lamentablemente, y después vemos cómo llegan muchas bancadas al Congreso de la República que con el pasar del tiempo se convierten en muchas más. Congresista, usted y yo lo hemos visto tantas veces, ¿no es cierto? Llegan un número de bancadas y son un montón más después. Entonces, eso no le sirve a la democracia, eso no es legitimidad. Por tanto, insisto en que habría que eliminar el voto preferencial e insisto en que habría que eliminar el voto obligatorio. No le tengamos miedo al voto voluntario, o sea, no sigamos pensando que el pueblo peruano es inmaduro. Quien no quiere ir a votar, pues no quiere ir. Y quien sí quiere ir lo hará con convicción, pero no le tengamos miedo. En Estados Unidos, por ejemplo, yo entiendo que a algunas personas no les guste Estados Unidos, pero creo que es un país en donde la democracia se ejerce y se practica y menos de la mitad van a votar. Y nadie habla de falta de legitimidad en la votación de los Estados Unidos. Es voto voluntario y la gente no va a votar, va a menos de la mitad. En España, que podría gustarle más a algunas personas más de izquierda, ¿no es cierto? España, por Dios, voto voluntario. ¿Cuánta gente va a votar en España? Menos del tercio. Menos de la tercera parte de los españoles va a votar y nadie habla de falta de legitimidad en la votación. Para no hablar de Chile o de Colombia, de repúblicas cercanas. El Perú va quedándose solo es una de las pocas naciones que todavía exige a la gente ir a votar porque creemos que eso da legitimidad y no. Eso más bien contribuye, me parece a mí, y estoy dándome aquí de sociólogo que no soy, pero creo que eso contribuye más bien a la molestia popular. A gente que no queriendo ir a votar se siente obligada porque no tiene los recursos para pagar una multa. Entonces yo sí me ratifico y con eso la ratificación de mi partido que debiéramos eliminar el voto preferencial e ir al voto voluntario. De esa manera, creer en la libertad de la gente y dejar a la gente en libertad para tomar sus propias decisiones. Espero con esto, presidente, haber, con la mayor humildad, expuesto los puntos de vista del Partido Popular Cristiano y si pueden servir para su debate me sentiré más que honrado. Muchas gracias, presidente. Me quedo aquí de todas maneras por si hubiera alguna otra duda. Encantado, doctor Bengolea. Claro que sí, sirve para el debate, para la ponencia, para los predictámenes, en fin. Hay muchos insumos que no colisionan necesariamente con otros partidos o otros sentimientos de otros partidos, más bien se amalgama. Así que yo le agradezco mucho por su exposición. Quedamos en... Encantado. Presidente, por favor. Encantado. Gracias, presidente. Muy amable. Indudablemente, el tercer punto de mi presentación fue precisamente tratar el tema del partido y cómo una experiencia partidaria como es la que vivimos, poder trasladarla, creo yo, a los demás partidos y ver qué solución se le encuentra. Yo lo dije, el tema de los plazos internos es un tema que afecta a varios partidos y puntualmente a Acción Popular. Y no solamente eso, sino ese tema de la pandemia lo que ha hecho es ha distorsionado todo este calendario electoral que tenía el partido para la elección de sus dirigencias. Y ahí viene la confusión de la señora Paredes, de la congresista Paredes. Fíjese, yo soy el último secretario general elegido. Indudablemente que en la temporalidad en el tiempo ya acabó el periodo.
así como el señor Guevara Messifuen es el último presidente, también ya acabó su periodo. Y ella sabe muy bien que el secretario departamental de la jurisdicción que ella representa es el señor Mauricio Chan, que también ya acabó su periodo. Pero indudablemente que estamos acá, no los dirigentes actuales, porque no hemos tenido la oportunidad de poder elegir debido a todo el problema que estamos viviendo. Y ahí yo puse hincapié, que lamentablemente con los plazos que maneja el partido debido a un estatuto ya establecido de 150 días, no nos va a ser fácil poder renovar las dirigencias a la brevedad. Por eso planteé un tema de excepción, un proyecto de ley que sea de excepción puntualmente para la elección del 21, que permita a los partidos acortar las fechas de convocatoria para las elecciones internas y precisamente para las próximas comisiones de constitución esté pues a solicitud de la congresista la persona representada ya en términos oficiales. En cuanto a las elecciones internas y a la solicitud hecha por el congresista Acosta, bueno, las elecciones internas, yo les planteé, les conté la experiencia que tuvimos en el 20 de diciembre del año 16, en el cual llevamos las elecciones no con observación de la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones, sino con participación de la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones. Y lo dije en su momento, tanto la OMPE como el Jurado Nacional de Elecciones, ellos se encargaban de la parte logística y activa del proceso, es decir, llevaron todos los equipamientos que deberían de tener y ellos directamente estaban representados en cada una de las mesas de los distintos locales de votación que hubieron a nivel nacional. ¿Y eso qué nos permitió? Nos permitió dos cosas. Primero, ese mismo día, 8 de la noche, tener los resultados de las elecciones internas. Segundo, lo que yo dije, cosa que es muy importante, y debido a que el tiempo apremia, evitar o disminuir la cantidad de tachas, observaciones que puedan, o impugnaciones que puedan colocar cualquier candidato a la presidencia, cualquier candidato al Congreso. En tal sentido, la participación de esas instituciones es sumamente importante. El voto electrónico. El voto electrónico, debido a la coyuntura, indudablemente que es una alternativa que cada vez toma, creo yo, mayor probabilidad. Pero también debemos analizar el voto electrónico de la mejor manera. Tenemos un mal ejemplo, que es el Colegio de Abogados de Lima. Fíjese en qué acabó la elección electrónica del Colegio de Abogados de Lima. Estamos hablando, en teoría, de gente que ha pasado 5 años por la universidad, que tiene experiencia laboral y que por su formación académica, lo primero que debe hacer es el respeto a las instituciones, a las leyes y a los valores. Pero, sin embargo, eso no tuvo un buen final. Eso no tuvo un buen final. Fíjese, acá hay que asumir siempre posiciones extremas para poder encontrar el equilibrio. Yo estoy de acuerdo, o estoy convencido, que al interior de los partidos se debe practicar un militante, un voto, pero de forma directa, no previo a un plenario, porque finalmente el dirigente o la persona que es escogida transmite otra voluntad en el plenario. No son como las elecciones en los Estados Unidos, en el cual el que es elegido representa a un partido y ya se sabe cuál es finalmente su traslado de voto hacia una instancia mayor, que es el tema de presidentes. Eso creo yo que es la experiencia que nos ha llevado desde el año 1988, que en todas las instancias escogemos tanto dirigenciales como representantes a la votación popular como un militante, un voto.